están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta semana en Cara a Cara. Soy Enrique Chávez, hoy 21 de febrero. Iniciamos en medio pues de varias noticias, pero muchas tienen que ver con el sector salud, con el estado de la pandemia, con propuestas controversiales con respecto al aforo, ¿no? Por parte del ministro de Salud, Hernán Condori. Hoy el presidente Castillo le dijo a la prensa en una accidentada intervención, bueno, que acompañen entonces al ministro Condori a recorrer cada posta, cada último rincón. Pero bueno, de eso se trata la discusión. Vamos a tratar de encontrar algunas respuestas con el médico salubrista Omar Neira, a quien le damos la bienvenida por primera vez en estudios. Antes ya habíamos conversado, pero tenemos el gusto de recibirlo. ¿Cómo está, Omar? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación y un placer. Bueno, a ver, lo primero, estábamos comentando ahorita, ¿no? Algunas noticias, ¿no?, que nos traían en el noticiero, en la edición central. Bueno, vimos en Ayacucho, ¿no?, una gran aglomeración promovida por incluso la propia autoridad. Luego en Madre de Dios los carnavales, no tanto, pero igual, como que ya la propuesta del ministro de Salud ya está normalizada, ya está socializada en muchos casos. ¿Qué opinión le merece este tipo de actitudes, sobre todo, claro, de, insisto, autoridades, ¿no?, que deberían dar, creo yo, otro ejemplo? Antes de tratar de hacer un análisis, digamos, con evidencia científica, sanitario, comentemos esto anecdótico que puede ser aleccionador. Lo que tú dices es cierto. Hay una discusión hoy, y como tú dices, controversial, que el Ejecutivo ha propuesto un aforo al 100% en las actividades, ¿no? Lo cierto, y en la práctica en nuestro país, es que se está dando el 100%. Claro, ya tenemos el 100%. Habría que legalizar eso que la sociedad hoy ha tomado, digamos, con dureza, de acuerdo a su experiencia y sus vivencias, y tú ves todas las actividades sociales que se dan, actividades económicas, tú ves el estadio, el 100%, ves todo el 100%, menos la educación, todo se ha dado. Gran paradoja, ¿no? Esa es la paradoja de nuestro país, pero eso es lo anecdótico. Entonces, lo que en la práctica va a significar es legalizar algo que ya se está dando. Pero de ahí viene un análisis ya en serio de qué sucede y si realmente estamos preparados para un 100% de retorno a la normalidad, digámoslo así, de actividades. Y yo creo que ahí hay que hacer diferencias. Entender el momento sanitario en el que nos encontramos, en el mundo, en especial en el Perú. Entender que hay espacios y espacios, y ahí viene el análisis de cómo nos contagiamos, Enrique. Y la evidencia, desde marzo 2020, no ahora, nos dice que el mecanismo de contagio con SARS-CoV-2 es a través del aerosol. Y el aerosol no es otra cosa que micropartículas que van entre 5 y 100 micras, muy pequeñito. Y en el Perú confundimos al aerosol con las gotículas, por ejemplo, en influenza, que son de más de 100 micras. Y ahí viene las medidas de bioseguridad, qué es útil y qué no es útil. ¿Recuerdas que fue política de Estado, sin evidencia en este país, la obligatoriedad del uso de las caretas faciales? Sí, claro. Eso puede ser útil si comprendes que el mecanismo de contagio es la gotícula. En el aerosol no es útil. Y si vamos comprendiendo estos mecanismos, entenderemos, y la ciencia lo ha demostrado, que el aerosol está presente en espacios cerrados, sin o con poca ventilación. Y cuando hay aglomeración. En espacios abiertos incluso. Incluso cuando hay mucha aglomeración, el riesgo es... Como lo que hemos visto en Ayacucho ahorita, por ejemplo, es un riesgo clarísimo. Así es. No es tanto como en espacios cerrados, pero existe un riesgo, es menor. Pero si vamos revisando esos conceptos, hay que hacer ese análisis, pero claro, ese análisis es previo a la tercera ola en Perú, previo a Omicron. Hoy en día es otro análisis mayor e integral. Porque Omicron nos ha contagia cambiado, así es. Con mucho más violencia. ¿No? Mucho más. Contagia muy rápido, en el menor tiempo, pero no es tan letal. Así es. Ni en enfermedad ni en fallecidos. A pesar que en Perú fallecen más de 150 personas hoy en día diariamente, pero el nivel de contagio es enorme. Entonces eso te hace un análisis de riesgos-beneficios sobre todo lo demás. Y entonces ahí en tu riesgo-beneficio te hace pensar y te dicen en decisiones de política sanitaria, ¿qué es más riesgoso? Que los chicos no vayan a clases y sigan perdiendo conocimientos, sigan aumentando los índices de enfermedades de salud mental,
saludes físicas como por ejemplo obesidad, diabetes, todo lo que pierden, las posibilidades La de socialización, en fin, destrezas. hasta la adicción a las pantallas, Así digamos, es. pasando por todo el espectro. Pones en una balanza riesgo-beneficio, riesgo por enfermar por COVID y todo esto de acá, y esto pesa muchísimo, y entonces vale la pena hacer el análisis. Y entonces a tu pregunta, si estamos preparados para un aforo al 100%, yo creo que para actividades al aire libre sí. Sí. Actividades en espacios cerrados, con poca o sin ventilación, tiene que permanecer, por ejemplo, el uso de las mascarillas en estos espacios, no al aire libre. Como por ejemplo, intentar educar a la población que eviten estos espacios para evitar complicar los aforos. Eso quiere decir, por ejemplo, que ya podríamos ir pensando en dejar las mascarillas en espacios abiertos. Pienso que sí, porque además, después de la tercera ola, hoy la tasa o las posibilidades de contagio están bajo, y entonces las posibilidades de encontrar restos de SARS-CoV al aire libre son mínimas. Nunca es riesgo cero, pero son mínimas. Y bajo ese concepto, como metáfora, creo que sí. Pero hagamos por partes y que la población entienda, ¿no? Yo creo que hay actividades fundamentales del ser humano que deberían revisarse riesgo-beneficio. Por ejemplo, practicar deporte. La práctica del deporte al aire libre o también en ambientes cerrados que permita, pero la práctica de deporte, yo creo que hay más riesgo en este momento, en general, para quien practica deporte, usar las mascarillas que contagiarse con COVID. Eso es muy cierto. Los que practicamos deporte, ¿no?, al aire libre, vemos que ya mucha gente, de hecho, está abandonando las mascarillas. Uno no, en fin, o sea, ves que, ¿no?, que a pesar de que la prohibición todavía está, pero ya claramente eso se está viendo. La ciencia... ¿Y por qué es más riesgoso en ese caso usar la mascarilla? Claro, sientes menos aire, por supuesto. Sí, ¿no? porque no permite la buena oxigenación. Y la propia OMS ha recomendado en múltiples comunicados que no recomienda el uso de las mascarillas a los que practicamos deporte al aire libre. Al aire libre. Y eso lo dice la OMS. ¿No? ¿Y por qué? Porque el riesgo de contagio con el aerosol al aire libre es mínimo. Y entonces, ¿qué hacer? Que la gente practique deporte, que busquemos equilibrios socioemocionales. Es muy bueno para el sistema inmunológico, además, ¿no? Así es, porque te activa el sistema inmune, porque tú tienes toda una serie de hormonas que se van a activar en presencia del sol, al aire libre, practicar deporte, y tenemos que ir logrando poco a poco este equilibrio y esta nueva normalidad, y hay que ir comprendiendo. ¿Qué nos dicen? A ver, usted se acordaba que estamos pues en este ratio, ¿no?, de 125, 150 fallecidos ya hace un buen tiempo. Sí. Estábamos mucho más bajos. Evidentemente estamos muy atrás de lo que fueron, ¿no?, los picos de mortalidad, pero hemos llegado a 20 muertos, incluso menos, ¿no? Evidentemente, de alguna manera se ha estabilizado esto. ¿Hay algún riesgo de que esa cifra se incremente? Ahora se está hablando del nuevo linaje de Omicron, que entiendo yo es muy parecido de todas maneras, pero ¿hay riesgos de nuevas mutaciones y hay riesgos efectivamente de que la tasa de mortalidad pueda volver a subir? ¿O tendríamos que acostumbrarnos a esta suerte de normalidad de 100, ciento y pico fallecidos lamentables durante todavía un buen tiempo más? Ahí vale ya la pena el análisis de este nuevo panorama sanitario. ¿Cuál es el nuevo panorama sanitario para explicar cuál es el riesgo y por dónde podríamos ir? Las vacunas desarrolladas a finales del 2020 han mostrado ser seguras y eficaces y funcionaron. Funcionaron para evitar enfermedad y muerte. Eso te dice toda la data. O sea, negar eso... Eso está clarísimo, claro. Y negarlo es... Pero eso es 2020 y parte del 2021. Pero en Perú hay un análisis adicional y aquello que estamos llamando, yo hace las últimas semanas estoy insistiendo mucho, aquello que se llama inmunidad híbrida. La inmunidad híbrida es aquella adquirida por alguien que se contagió y recibió la vacuna. Y los estudios hoy, cada día salen nuevos estudios, te dicen que es la inmunidad mucho más robusta sobre la propia natural por contagio y sobre las vacunas. Esta mezcla que la población que se contagió es muy robusta y duradera. ¿Eso qué implica en el Perú? Y ese es el análisis particular en el Perú. En el Perú hay que preguntarnos cuánto de la población se contagió. No sabemos porque no hacemos vigilancia epidemiológica potentemente. Pero si vamos a algún estudio que se publicó en Perú, que es el estudio de la primera ola de Iquitos, es el único estudio que se ha publicado, por lo menos que lo he leído, que dice que el 67% de la población de Iquitos se contagió en primera ola.
Vamos a tratar de hacer inferencias. Eso no quiere decir primera ola a todo el Perú, pero sumada a la segunda ola y esta de Omicron especialmente contagió sido muchísima población. Muchísimo el contagio. Si logramos igualar esa cifra de Iquitos en el Perú, que es muy probable, esa es mi hipótesis personal. Del 70 y... 65, 60% de 70%. población contagiada, primera, segunda y tercera ola. Y eso explica los 200.000 fallecidos. Más 80% de la población con 2 dosis. Tenemos una mayoría de gente con Tenemos, inmunidad entre híbrida. comillas, una población altamente inmunizada. Tal vez esa tan ansiada inmunidad de rebaño, por ahora temporal, eso te dice la evidencia. Y por lo tanto el riesgo de volver a tener esas cifras de 1.000 personas que fallecían por día Es mucho. no podrían repetirse. A eso súmale Omicron, que el propio Omicron te dice que es muy contagioso, pero en términos de enfermedad y sobre todo muerte es muy bajo. Entonces tú sumas inmunidad híbrida, Omicron, incluye la variante, el linaje de Omicron, que pareciera que tampoco es tan letal, te ofrece este panorama, que no repitamos esas cifras. ¿Cuándo podría no esta hipótesis ser verdadera? Cuando venga una variante de otro linaje que no es Omicron. Omicron no sale del linaje Delta, no es que después de Delta sale Omicron. Omicron viene por otro lugar. Si viene un linaje por Delta o por Lambda que castigó el Perú, podría ser una variante difícil, pero no sabemos. Las pandemias y el comportamiento del virus en estas situaciones, usted aclara entonces que Omicron viene de otro linaje distintos a las más letales que hemos conocido antes. Pareciera Pero eso. la historia nos dice, y claro, y hay que remitirse a la historia porque como esta es la primera vez que se vive en esta generación o en este siglo una situación semejante, la historia de lo que conocemos nos habla que la evolución de los virus efectivamente va por ese lado, es decir, Omicron nos anuncia la endemia o no es necesariamente así. Puede aparecer otro linaje que venga precisamente o sea emparentado con estas variantes mucho más mortales. ¿Se puede dar de todas maneras o es menos probable? No, es menos probable, pero sí se puede presentar. Puede aparecer una variante altamente letal y altamente contagiosa como Omicron. Si tiene la letalidad de Lambda o Delta con la velocidad de contagio de Ahí Omicron, estamos fritos. sería muy complejo. Pero ahí viene la inmunidad, viene el conocimiento, y esto es un proceso muy dinámico. Si hoy tenemos una opinión acerca del aforo, del uso de mascarillas, todos estos conceptos, es válido para febrero 2020, tal vez marzo 2022. Pero esto va a ir cambiando, iremos viendo. Todo apunta por historia natural de la enfermedad y de la historia de los virus, que como predominantemente el contagio hoy en el mundo es Omicron y el linaje que viene de Omicron, pareciera que eso va a ganar terreno. Si eso fuera así, podríamos empezar en un mediano plazo a hablar de un proceso endémico. Por ahora no, es muy pronto, pero si no se confirmara una variante del tipo Delta o Lambda, creo que podríamos estar superando esta. Pregunta sobre la vacunación. Se está hablando mucho en medios internacionales, la CDC, sobre todo de Estados Unidos, que trabaja mucho estos temas sobre la dosis de refuerzo y la posibilidad de una cuarta dosis. Usted nos está señalando esta combinación de contagio con dosis de refuerzo, ¿no? Ojalá, pues nos ayudaría mucho. Pero en algunos estudios salían que la dosis de refuerzo baja su efectividad luego del cuarto mes, pero el señor Fauci, pues que es tan conocido, ha dicho, bueno, pero igual es bastante alto, incluso después del cuarto mes, ¿no? Si quieres baja de 85 a 78% en la posibilidad de enfermedad grave y por supuesto más alto todavía en muerte. ¿Es poco probable que entonces se generalice una cuarta dosis? Hay que hacer un estudio. Si hoy expertos en Estados Unidos están reclamando al CDC que aquellas personas con inmunidad híbrida sean consideradas en completamente vacunados. Y entonces creo que para personas de alto riesgo, inmunodeprimidos, los muy vulnerables, después de un tiempo se va a revisar el proceso de cuarta dosis. Israel lo empezó, ahí no hay avanzado mucho, Chile lo hace, en Estados Unidos también. En personas altamente vulnerables creo que la cuarta dosis se va a aplicar por un análisis riesgo-beneficio, eres vulnerable. Pero a nivel macro de la población que está sana,
Creo que todavía no va a ser una discusión permanente la cuarta dosis, por esto que te comento, en el mundo. Pero en el Perú hay que llamar la atención que se discuta la inmunidad híbrida para tomar estas decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, Europa retrasó la tercera dosis, la dosis de refuerzo, para los contagiados 5 meses. Y esa decisión ya la tomaron en diciembre. Decidieron retrasar 5 meses después de contagio por el virus. Y son procesos dinámicos que se van a ir evaluando. Pero ¿cuál es la información que ha salido en las últimas semanas? Es esta, que prueba que la inmunidad híbrida es muy robusta, no solo porque genera anticuerpos, sino sobre que genera memoria en las células, que es un segundo mecanismo de defensa inmunitario muy potente y que no hemos estado revisando. Y sobre ello hay que hacer este análisis. Y ese análisis es, creo que la ciencia funciona, las vacunas han cumplido un rol importante, pero claro, eso no quiere decir que tú le pidas a la gente, anda y contágiate, eso es irresponsable. Pero en un país donde se contagió mucha gente, necesitamos hacer el análisis y ver qué tan potente es esto. La evidencia dice que sí es robusta, ¿no? Vacunación de niños, 5 a 11 años. El viernes tuvimos una conversación con la autoridad que, bueno, reiteró, hubo esta especie de tropiezo y no, al final, bueno, la primera dosis para los niños de 5 años continúa normalmente. ¿Cuál sería su recomendación a los padres de familia? Es muy importante la vacunación de niños. Sí, hemos probado que esta vacuna es útil, evita enfermedad, pero también es un análisis, ¿no? Un análisis de riesgo-beneficio para la vacuna. Los niños que no han sido contagiados deberían recibir prontamente la vacuna. Eso es importante. En los que han sido contagiados necesitamos reevaluar. Europa retrasó 2 meses esa primera dosis. Riesgo-beneficio. Y entonces en ese concepto creo que las familias deben sentirse seguras por acudir a los centros de inmunización porque son útiles, a pesar que el riesgo de enfermar en el grupo etario es bastante pequeño. O sea, evaluamos riesgos en grupos etarios y el grupo etario de 60 para arriba es el de alto riesgo. Pero hoy también ha bajado con las vacunas y eso se demuestra. No se sabe exactamente por qué, todavía no se explica. Pero el grupo de niños es un bajo riesgo, pero aquellos que son vulnerables, creo que ahí sí es una revisión y tal vez haya que pedirle a los pediatras, el médico de atención primaria, de primer nivel de atención, evalúe casos, pero sí debemos apurar las vacunas en los niños de mayor riesgo, porque sí va a salvar muchas vidas. Y hay un grupo de niños de mayor riesgo. Sí, hay grupo de riesgo que hay que contemplar, las normas mismas las contemplan, esto es dinámico, sigue cambiando, pero ahí los especialistas en pediatría son los que nos van a dar luces, conjuntamente con los inmunólogos, la opinión de los inmunólogos es importante acá, que son los que alertan estos riesgos-beneficios y decir quiénes deben rápidamente asistir y quiénes no. Pero en términos sencillos, las vacunas de 5 para 12, que es la vacuna infantil, distinta a los de 11 para arriba, debe ser administrada rápidamente en los de riesgo y en los que no han sido contagiados. En los que han sido contagiados hay que revisar la evidencia y, como lo ha hecho Europa, de repente retrasar unas 8 semanas. ¿Cómo evaluar, ya para terminar, cómo evaluar ahora esos 200.000 muertos? ¿Cómo evaluar esa cantidad tan impresionante? Además, creo que seguimos encabezando la mortalidad por cada 100.000 habitantes. Por supuesto, ya se ha pasado lo peor. Pero, ¿qué aventura usted? ¿Puede haber un subregistro también en otros países? ¿O el Perú definitivamente fue el más golpeado en términos relativos? Por las razones que más o menos, ¿no?, aventuramos, es decir, la informalidad, la gente no respetó los aforos, etcétera, etcétera, desde un primer momento. ¿Cómo evalúa usted ya casi después de 2 años de esta situación? Hay un subregistro mundial, no hay que negarlo, pero seguimos encabezando las cifras. Yo creo que en el análisis macro teníamos un sistema sanitario desgastado, o sea, negar eso es irresponsable. Pero países con un nivel de desgaste sanitario como el nuestro o peores manejaron mejor la pandemia. Yo ahí tengo una hipótesis personal también. Creo que la política sanitaria de los ejecutivos anteriores durante pandemia fue equívoca. ¿Dónde se basó esa equivocación sobre todo? El apostar por pruebas rápidas fue lesivo para el país, por una razón.
no llegamos a diagnosticar el virus, por lo tanto no cortábamos la cadena de contagio. Eso fue Las crítico. pruebas rápidas no sirvieron básicamente Es que de no eran nada útiles a la para hora. eso, pero no solo no fueron útiles, sino daban información falsa para la toma de decisiones y tú llegabas tarde al hospital. Estabas enfermo, te ponían la prueba rápida, salía Contagiabas, negativo sí. y el virus avanzaba y cuando ya llegabas tu saturación estaba Eso ya explica mucho de los fallecidos. Lo otro que explica es la falta de oxígeno. La falta de oxígeno en la región no fue dramática como esta. Es más, muchos países en segunda ola, Chile y Ecuador, nos administraron oxígeno. Recuerda que se importó Sí, oxígeno. claro, claro. Y eso es otra medida de salud pública política que se dio en el país. El 2011 se dio una medida sin evidencia científica para que solo se utilizara oxígeno 97 para arriba. Y eso lo que hizo en la práctica fue quitarnos y privarnos de oxígeno hospitalario. A nivel de camas hospitalarias tú necesitas oxígeno 93%, no más. A nivel de UCI sí está bien 97, pero acá nos quedamos con 97 y no se implementaron entonces plantas de bajó oxígeno. El completamente. problema en el oxígeno fue El suministro. que apostamos por comprar oxígeno y eso es una propuesta equivocada. Si tú te vas a la región, cuando se inaugura un hospital 2.1 para arriba, es indispensable, como se exija una planta de grupo electrógeno cuando se va la luz, que haya una planta de oxígeno. Y eso hoy creo que hospitales, inclusive como el Rebagliati, no tienen. Y eso es decisión política sanitaria. No tiene que ver con estructura. Por ir detrás de una, en fin, pueden ser desde lobbies hasta por supuesto, ir detrás de algo que se suponía que era lo correcto, no ese 97%, y que al final lo que logró fue un error que nos ha Y son costado políticas, miles de ¿no? vidas. Miles de vidas. Miles de vidas. Eso es lo correcto. Bien. Omar Neira, gracias por estar con nosotros Muchas gracias. esta noche, por supuesto tomándole el pulso a la pandemia, que hay que decirlo, ojalá dentro de poco sea una endemia y ojalá dentro de algún tiempo sea un recuerdo, pero mientras tanto, por supuesto, hay que seguir cuidándonos con estas diferenciaciones, ¿no? Que es muy importante establecer ya a estas alturas. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con un tema que está pasando un poquito desapercibido y no debería serlo. El Congreso está ya avanzando bastante en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y vamos a conversar desde Estados Unidos con Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso. Volvemos con más información para ustedes en Cara a Cara y bueno, una noticia que se ha dado a conocer es que el tercer juzgado constitucional transitorio declaró fundada la acción de amparo para que se anulen todos los actos realizados por la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional del Congreso de la República, esto durante el periodo anterior. Hay que aclarar, pero ¿qué consecuencias tiene? Porque lo que está ocurriendo o se está recomendando con esta sentencia es que no se repita, pues, en el proceso actual los vicios y las deficiencias que se pudieron observar. Y claro, ahora mismo este proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, recordemos prácticamente ya todos tienen su mandato vencido, me parece que el doctor Ferrero, el actual presidente, sería el único que no, pero también está cerca. Esto está avanzando y como recordamos el Tribunal Constitucional es una instancia absolutamente crucial y fundamental, sobre todo en momentos en los que vivimos hoy con pues una relación tirante, por decirlo menos, entre Ejecutivo y Legislativo. Vamos a conversar con Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, que se encuentra desde Estados Unidos y a quien le agradecemos su participación esta noche. ¿Cómo está, Úrsula? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, y un saludo a todo el público peruano desde aquí de Washington. Bueno, precisamente, ¿cómo observa usted este proceso, ¿no? Acabamos de dar cuenta, ¿no?, de esta resolución judicial que está advirtiendo sobre todo de ciertos vicios, ciertas deficiencias que tuvo que ver con la publicidad del proceso, la transparencia que se dio antes y que ya sabemos que no llegó pues a nada. Hemos tenido episodios que incluso estuvieron
relacionaron el tema del Tribunal Constitucional o la designación de magistrados nada menos que con la disolución del Congreso, como se vio pues, durante el periodo de Martín Vizcarra. Así que siempre es un proceso muy delicado. ¿Cómo observan ustedes ahora este nuevo trámite pues, para llegar a los magistrados ojalá más idóneos para el Tribunal Constitucional? Bueno, lo estamos viendo con mucha expectativa y sobre todo por esta resolución que ha salido recientemente, que acabas de mencionar al inicio. Es una resolución judicial que deriva del mismo proceso en el que se dictó una medida cautelar que paralizó la elección pasada, bueno, o que ordenó paralizar, mejor dicho, porque no se paralizó realmente, se incumplió esa resolución. Y la resolución la he revisado y es muy interesante porque aborda varios de los principales puntos que se trataron, que se pusieron a debate la vez pasada. Por ejemplo, este argumento de que esta elección es de competencia exclusiva y excluyente del Congreso. O sea, la resolución aborda muy bien este tema diciendo, bueno, es una competencia del Congreso, pero eso no significa que no tenga que ajustarse a reglas, ¿no? Y llega un momento muy importante, que es el momento en que ya estamos entrando a la fase de entrevistas, que fue precisamente aquella fase cuyas calificaciones no se publicaron y cuando se publicaron las motivaciones eran deficientes o inexistentes. Entonces llega en un buen momento porque realmente ordena no repetir los mismos errores, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el Congreso o la Comisión Especial da cumplimiento a esta sentencia, especialmente en un momento en que ha habido varios cuestionamientos serios respecto de la forma como ha calificado los currículums de varios postulantes. Así es, porque lo que ocurrió con las entrevistas, si recordamos, fue que fueron pues unos criterios efectivamente sumamente subjetivos, ¿no? Cuando evidentemente lo que debe darse es un proceso mucho más transparente. La evaluación y la puntuación en cada una de las etapas también se ha ido modificando. Desde su opinión, ¿esto ha sido para mejor? ¿Las reglas de juego son más claras esta vez? Bueno, no mucho, la verdad. Ha habido varias mejoras, por supuesto que sí, y de hecho el reglamento es mejor que muchos otros reglamentos que hay en otros países de la región, donde hay altos espacios para la discrecionalidad. Sin embargo, yo quiero mencionarte dos espacios importantes, por ejemplo. Uno es el de la idoneidad moral, la calificación de la idoneidad moral, que es básicamente tener una conducta ética intachable, se ha mantenido para la entrevista y con un porcentaje bastante alto. Y no es que la idoneidad moral o ética no sea importante, definitivamente es muy importante, pero también es difícil de calificar y la entrevista es un tipo de evaluación en el que hay que tratar de ser lo más objetivo posible, pero que tiende a la subjetividad. Entonces, el haber dejado sin definir claramente cómo se va a evaluar la idoneidad moral y además ponerla en un espacio con tanta discrecionalidad puede hacer saltar a personas que no están muy bien calificadas a los primeros lugares de la lista. Y eso, bueno, significa que van a ser las primeras en ser votadas y las primeras en tener chance de entrar. Y el segundo tema es el de la participación ciudadana, que bueno, está relegada en este reglamento a las tachas y además limitada porque se permite solamente impugnar por temas que no tengan que ver con el contenido de decisiones judiciales y realmente es importante que la ciudadanía tenga la posibilidad de criticar y de poner, digamos, como una objeción el mal ejercicio de la función jurisdiccional de algunos postulantes que vienen del sistema de justicia, ¿no? Que tienen un pasado ya jurisdiccional. Entonces, esa es una limitación que, bueno, ahora existen algunas iniciativas valiosas, como por ejemplo la de la congresista Ruth Luque, que ha lanzado una campaña para que la ciudadanía pueda participar en la etapa de entrevistas que viene, que es algo muy positivo, enviando sus preguntas, las preguntas que un ciudadano le haría a los candidatos al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, claro, hay una limitación en el reglamento, pero iniciativas creativas como estas abren, ¿no?, el espacio para los ciudadanos también. A la hora de evaluar, y sin duda, la idoneidad, la condición ética es sumamente importante, pero a la hora de evaluar la experiencia de los candidatos, ¿cuáles son los criterios que deberían primar?
Bueno, hay varios criterios, ¿no? La experiencia se mide normalmente en número de años, ¿no? Cuántos años de ejercicio de la profesión, pero la calidad del ejercicio también es importante, no es lo mismo, digamos, haber ejercido de forma sobresaliente, teniendo una trayectoria profesional sobresaliente, que haber simplemente dejado pasar los años de vigencia de mi título de abogado. Entonces, justamente si estamos buscando al mejor constitucionalista para integrar la máxima Corte Constitucional del país, hay que mirar la calidad de esos años, ¿no? Y entonces ahí vienen otros criterios y otras formas de medir, como por ejemplo mirar lo que ha producido esta persona, qué cosas ha escrito, ¿no? Son cosas de calidad, han sido publicadas, han sido reconocidas por sus pares, por la academia, son trabajos citados que han aportado, digamos, o que han innovado en cierta manera, o simplemente son recopilaciones de documentos y de tratados, ¿no? Entonces eso es importante. Por eso es que ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que haya candidatos que tienen una producción jurídica sobresaliente y que simplemente no han sido tomadas en cuenta. Eso es sumamente preocupante. En la selección de candidatos, si yo le preguntara a usted como profesional en la materia, en la selección de candidatos que tenemos ahora mismo, no le voy a preguntar por nombres propios, pero usted, si participara en un proceso de selección semejante, ¿podría llegar a 6, 7 magistrados del Tribunal Constitucional que estén a la altura de las circunstancias? Mira, no te podría responder eso porque no los conozco realmente. Conozco algunos, hay otros que no los conozco y creo que no sería justo hacer una calificación de ese tipo, pero lo que te puedo decir, y que es algo que llama mucho mi atención, es que muchas de las personas que han tenido altas calificaciones curriculares son personas que tienen filiaciones político-partidarias muy intensas, y eso es un factor que debería excluir a esas personas no solamente de los primeros puestos, sino del concurso en general, ¿no? Un gran defecto de este mecanismo es que no ha sido capaz de filtrar a esas personas. ¿Y por qué es importante que los magistrados no tengan filiación político-partidaria? Porque son los encargados de controlar si los legisladores, si los otros poderes, los poderes políticos, el ejecutivo, el legislativo, traspasan los límites de la Constitución. Es como si fuera un poco poner al entrenador de un equipo a ser el árbitro de línea, a ser el árbitro del partido. Entonces, son tareas que son incompatibles, ¿no? Y aunque en el mismo momento un magistrado ya pues no sea militante activo o que no tenga un cargo por elección popular directa, no quiere decir que no tenga un vínculo, y es ese vínculo el que debería estar visibilizado, detectado por el proceso de selección y excluido por el proceso de selección. Claro, y habría que de alguna manera aceptar que los tiempos y los parámetros cambian, ¿no? Hemos tenido episodios como el de la famosa repartija hace ya varios años, que motivó una reacción ciudadana precisamente porque se veía que había un reparto político. Y claro, hemos tenido figuras como Javier Alba Orlandini, que era pues un personaje emblemático de Acción Popular que presidió el Tribunal Constitucional. Pero son los propios partidos también, o mejor dicho, los propios actores políticos representados en el Congreso, los primeros que deberían darse cuenta, ¿no? O asumir que esos estándares, por supuesto, tienen que cambiar, ¿no? Sí, mira nuestro modelo, ¿no? En nuestro modelo tenemos una comisión especial multipartidaria, es decir, que un representante de cada bancada está sentado ahí. Y eso quiere decir que la lista que salga de ahí debería tener el consenso en el pleno de esas bancadas, no más allá de que se empiece a votar uno por uno, no debería suceder lo que sucedió la vez pasada, que, digamos, personas que han sido calificadas con altos puntajes por el representante de la bancada son totalmente descalificadas o no tienen ningún voto de la bancada cuando llega el tema al pleno. Entonces ahí hay una desconexión, ¿no? Una desconexión. ¿Qué cosa revela? Que los juegos de intereses están siendo manejados en un lugar distinto a las instancias que nosotros podemos ver. Y entonces esto es peligroso porque si no podemos ver esas negociaciones, tampoco podemos saber qué cosas las motivan, ¿no? Y cuáles son sus resultados. La transparencia es la norma, sobre todo en una institución que lo que va a hacer es dirimir, ¿no?, estos conflictos y encontrar
un equilibrio de poderes que es tan necesario y fundamental en la democracia. Gracias, Úrsula Indacochea, por acompañarnos esta noche con estas puntualizaciones muy importantes. Vamos a regresar con Federico Agusti, representante en el Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Hay un alcalde que está proponiendo que básicamente que los venezolanos no brinden servicio de mototaxi, taxi ni delivery. Complicado, ¿no? Vamos a preguntarle este y otros temas, por supuesto, con lo que tiene que ver con la población migrante al representante de ACNUR. Volvemos. Volvemos con más aquí en Cara a Cara. Hoy el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, que por cierto es precandidato a la Municipalidad de Lima, ha propuesto que en su distrito los venezolanos no brinden servicio de mototaxi, taxi ni delivery. Así de simple. Y claro, repito, esto llama la atención porque es alguien que plantea regir los destinos de la ciudad como tal, y esto en un contexto en el cual ahora mismo Chile vive lo que ellos llaman una crisis migratoria, que en realidad es una manifestación muy fuerte, ¿no?, contra la población migrante venezolana. Bueno, Colombia el presidente Iván Duque mismo, me parece, acaba de señalar que su país no puede absorber más migrantes. Ya sabemos cuál es la situación aquí y que está, digamos, muy preñada de todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Entonces hay una percepción muy fuerte sobre el aumento de la criminalidad, el agravamiento sobre todo de la criminalidad relacionada con esta población migrante. Hay quienes señalan que las cifras no dicen exactamente eso. Y bueno, es una situación compleja, una discusión compleja, y vamos a abordarla con Federico Agusti, representante en el Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. ¿Cómo está, Federico? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto estar aquí contigo en tu programa. Igualmente, un gusto conversar. Bueno, a ver, lo primero, ¿no?, en lo inmediato, un pedido como este del alcalde de un distrito básicamente pudiente en Lima, como La Molina, para que los venezolanos no brinden servicio de mototaxi, taxi ni delivery, ¿es viable? ¿Se ha escuchado en algún lado una propuesta semejante? Mira, Enrique, hay propuestas de todo tipo en cualquier lugar del mundo. Ahora, en lo personal, creo que siempre los funcionarios públicos, no importa si son a nivel nacional, regional o local, tienen que ser muy cuidadosos y muy responsables en sus discursos, en sus palabras o en los proyectos que se presenten, porque la voz que tiene un funcionario público, un alcalde o un gobernador, tiene mucha más repercusión, tiene un impacto en la ciudadanía. Y en este caso me parece que hay como algunas cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, plantear o asimilar la informalidad laboral con espacios para lograr delito es complejo, porque estamos en un país donde cerca del 74% de la actividad económica se maneja en la informalidad laboral. Entonces, en eso creo que hay que tener mucho cuidado. Y el segundo, el tratar o el vincular de alguna manera a los extranjeros, a los migrantes con la criminalidad es sumamente peligroso y además va en contra de la propia legislación. Si uno toma, sin ir más lejos, la legislación de migraciones de aquí del Perú, el decreto ley 1350, establece en unos artículos, el artículo 7º, la no criminalización de la migración irregular. Entonces, ya de por sí hay una vulneración a normativa interna y en la misma normativa o legislación migratoria también se plantea el de no discriminación, es decir, abolir todo comportamiento que sea discriminador, que genere prejuicio, y esto no es menor, porque esto tiene un impacto directo sobre la vida de las personas. Cuando tú mencionas, o cuando mencionan el delivery ha sido una herramienta, un mecanismo extraordinario durante toda la pandemia, ha crecido de una manera muy, muy importante, y vale decir que conforme datos de las cámaras de plataformas, 8 de cada 10 trabajadores del delivery son venezolanos. Entonces, simplemente el decir que no podrían trabajar
los extranjeros en eso es prácticamente cerrar los servicios de delivery, algo que pareciera poco sensato. Y por otro lado, esa discriminación le genera a esa población extranjera, a ese trabajador del delivery, le genera la pérdida de un puesto de trabajo en la cual, por supuesto, genera ingresos para él y para su familia. Entonces, creo que ahí hay algunas cuestiones que vulneran el marco legal y algunas otras que hay que tener muy en cuenta de la practicidad de las medidas. Por supuesto, no es pragmática y no me parece realista, y por otro lado, genera mucha discriminación y mucho prejuicio sobre la población extranjera. Y claro, efectivamente, denotan además desconocimiento sobre el funcionamiento del mercado en este caso. ¿Ustedes tienen cifras, Federico, sobre esta supuesta brecha entre percepción y data real de criminalidad? ¿Han podido de alguna manera hacer cruces que nos ayuden a entender un poco mejor la situación o en todo caso definir si realmente la percepción es precisamente eso? Mira, sí, claramente hay una percepción mucho más fuerte vinculada a la criminalidad de la realidad. Y hace poco se hizo una investigación junto con la Universidad de la Católica, en donde daba muestras de que, en consultas hechas a la población, de que la percepción de comisión del delito es mucho más alta que la real. Y por eso es tan importante la información y cómo balancear la información, porque luego está la evidencia. Y recuerdo a fines del año pasado, noviembre del año pasado, le pedimos los datos al Instituto Nacional Penitenciario, al INPE, sobre la cantidad de personas en el sistema penitenciario y cuántos eran extranjeros. Y mira, de esos datos nos dicen que hay aproximadamente 88.000 personas detenidas actualmente en el servicio penitenciario aquí en el Perú, y de esas 1.500, de 88.000, 1.500 son venezolanos. Esto representa el 1.7% del total de la población penitenciaria, pero si además lo comparamos con el total de la población venezolana, que se estima en más o menos 1.300.000 personas, representa el 0,1% de la población venezolana del país. Entonces, en esto demos vuelta a la ecuación. El 99.9% son personas que no han cometido el delito, son personas que trabajan, que se esfuerzan como cualquiera de nosotros, que lo que buscan justamente es salir de un espacio, han salido de situaciones de violencia, de situaciones de violación de derechos. Entonces, justamente han venido a Perú y han ido a otros países en busca de un espacio de paz, un espacio donde reconstruir sus vidas, un lugar donde poder nuevamente recomenzar a tener una actividad para poder mandarle recursos a sus parientes, a sus padres, a sus abuelos que han dejado atrás o que han quedado en Venezuela, y para ellos el trabajo es sagrado porque requieren de esos recursos para poder mandar esa remesa que aquí además todos conocemos. Perú ha sido un país en donde también tiene casi el 10% de su población fuera del país, y durante ciertos años esas remesas ayudaban a las familias que estaban aquí en Perú, y casi todos nuestros países han tenido historias parecidas. En este momento estamos en una situación absolutamente extraordinaria, y las medidas entonces para entender cómo encauzar a los refugiados y migrantes también tienen que tener ese concepto de medidas extraordinarias. Bien, ahora, el gobierno peruano ha anunciado la reapertura de fronteras. Hay, entiendo yo, una aproximación diferenciada según los países de la región. ¿Cuál es, en este caso, la opinión de ACNUR? ¿Hay, digamos, una suerte de estándar con respecto a ello, o también ven que esto puede darse según las circunstancias? Mira, Enrique, te diría, en primer lugar, es una excelente noticia la apertura de fronteras. Todos aquellos que hemos estado en zonas cercanas o que están en zona de frontera saben la importancia que esa apertura implica para la reactivación económica. Con lo cual, en primer lugar, es una excelente noticia para todas las zonas fronterizas que ven con esto florecer nuevamente los negocios y que viven además en un espacio que son espacios integrados más allá de las fronteras. Ahora, lo que todos conocemos con el desplazamiento de refugiados y migrantes venezolanos, que estamos en una situación absolutamente única. Es el mayor desplazamiento de personas en la historia de América.
y se estima que ya han salido cerca de 6 millones de venezolanos de Venezuela. 5 millones de ellos han ido hacia distintos países de América Latina, principalmente de América del Sur. Con lo cual, debo decir que efectivamente hay enormes desafíos. Y los estados, por supuesto, son soberanos para definir quién entra y quién sale de sus países y con qué condiciones. Entonces, hay distintos mecanismos que se han ido disponiendo en distintos países. En el caso de Perú, debemos recordar que además estamos saliendo de un proceso de pandemia, estamos recién en un proceso de a poco de ir yendo a cierta normalización, y eso implica que todavía hay ciertas restricciones, por ejemplo, sanitarias, y en ese marco estuvieron cerradas las fronteras por cuestiones sanitarias. Ahora bien, yo diría que estamos en ese proceso de apertura, que hay distintas valoraciones que deberían realizarse, en particular cuando hablamos de la población venezolana, hablamos de población súper vulnerable. Entonces, sin perjuicio de que estén pidiendo en este momento pasaporte o visa para poder ingresar, hay que tener en cuenta las realidades de las personas que quieren utilizar esos mecanismos legales, porque obtener un pasaporte en Venezuela hoy es poco más que difícil, casi imposible, y además obtener una visa también tiene que ver con las capacidades del Estado, en este caso de los consulados, para poder emitirla. A fines del año pasado, a poco tiempo de implementarlas, empezaron a darse turnos para muchos meses después. Entonces hay que ver cuáles son las realidades para que las personas puedan tener esos mecanismos legales, regulares para ingresar. Porque caso contrario ocurre lo que venía ocurriendo con las fronteras cerradas, que buscan distintos canales, aunque sean irregulares, para poder ingresar, porque muchos tienen sus familias acá. Hablamos de 1.300.000 personas venezolanas que hay aquí en Perú solamente, por dar el caso de Perú, otras personas que están con intenciones de llegar a Chile. Entonces, cualquiera de ellos que tienen su familia acá, que han tenido que salir tiempo atrás, quieren juntarse con ellos, como haríamos cualquiera de nosotros. Y en ese aspecto, entonces, hay que tener, desde nuestra concepción, algunas cuestiones puntuales, por lo menos, a tener muy en cuenta. Hay personas que hay que atenderlas por razones humanitarias. Si viene un joven, un adolescente, no acompañado, solo, sin su familia, para encontrarse con su familia, creemos que deberían aplicarse esas razones humanitarias que existen en la legislación para que puedan ingresar. Una mujer embarazada, una familia con niños menores, un adulto mayor o personas con alguna discapacidad que puedan ingresar por razones humanitarias. Lo mismo algunas personas que tengan necesidades de protección porque han tenido que salir vinculadas a graves delitos, graves violaciones de sus derechos. En ese aspecto hay que brindar cierta protección especial a esas personas. Mira, estando en Tumbes, donde tenemos una oficina, recuerdo hace un año atrás que le tocaron la oficina, la puerta, era una tarde de un fin de semana, y uno de los colegas que atiende recibe a esta persona. Era una persona mayor de edad, alrededor de 68 años, y era no vidente, venezolano, que se hizo 4.500 kilómetros haciendo dedo o llevándose de la manera que podía, solo, con la intención de llegar aquí a Perú. Y esos son ejemplos que vemos en la práctica, en la frontera. A esas personas tenemos que aplicarles ciertas razones humanitarias porque así lo amerita, porque el Perú es un pueblo solidario y que en algún momento ha tenido que ver también a sus propios nacionales salir del país. Hoy es momento de retribuir a la generosidad que ha tenido Venezuela con tantos países y con tantos ciudadanos de América del Sur. Una travesía pues que da cuenta de la tragedia humanitaria y política que todavía se vive pues en una dictadura como Venezuela. Gracias, Federico Agusti, representante del Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Vamos a una pausa, regresamos con lo último. Eso ha sido todo por hoy en Cara a Cara. Calentamos motores para una semana que seguramente tendrá, como siempre, su grado de intensidad por estas tierras. Pero intensidad deportiva es lo que les trae ahora Luis Alejandro Trizano con En Pared. Nosotros nos reencontramos mañana. Cuídense. Adiós.